Muy buenos días, por acá les habla Egberto González. Gracias a los organizadores de este encuentro de ILOP, a la profesora Sonia Díaz, al profesor Fran Rivas, coordinador del doctorado. Mi ponencia versará sobre el bucle tetralógico en la identidad cultural universitaria. Espiral cognitiva 2, aproximación a la naturaleza de las organizaciones complejas. Quiero empezar mi ponencia haciendo mención a un pensamiento de Morán, y abro comillas, y dice: ningún sujeto u objeto organizado puede escapar de la degradación, la desorganización, la dispersión. Cierro comillas. Morán, 2012. Pensamiento que tiene mucho que ver con nuestro día a día, como seres humanos institucionales, en la vida social. Ahora bien, se tratará el bucle tetralógico desde la lectura del desorden, de las interacciones y encuentros, del orden de las organizaciones. Bucle que surge a partir del segundo principio de la termodinámica, llamado entropía, cuyo enunciado expresa que cada instante del universo se hace más desordenado, de donde surge la degradación del orden en desorden, de la organización en desorganización, donde Morin, a partir de este segundo principio, hace una reflexión y establece, abro comillas: la aparición de la termofísica no ha aportado la muerte. La aparición de la microfísica nos ha aportado el ser. La aparición de la cosmogénesis nos ha aportado la creación. Y la aportación teórica une muerte, ser, creación y organización. Cierro comillas. Morin, 1977. Donde los problemas del origen del cosmos permiten visualizar el cómo del Big Bang. El verdadero mensaje que nos da esta reflexión es que el desorden que nos aporta en su viaje de la termodinámica a la microfísica, de la muerte al ser, y de la microfísica al cosmos, del ser a la creación, este mensaje es emplazarnos a partir de la búsqueda de la complejidad. El orden, el desorden, la potencialidad organizadora deben pensarse en conjunto a la vez en sus caracteres antagónicos, bien conocidos y complementarios. En definitiva, la cuestión del cosmogénesis es al mismo tiempo la cuestión clave del génesis del método. En la siguiente lámina, en este sentido, los componentes del bucle tetralógico reflejan los orígenes del cosmos, su psiquis, sus elementos, bucle que servirá de herramienta para analizar la identidad cultural universitaria, identidad ambigua y abstracta, que se debate en resistencia y transformación en tiempos de globalización y de avances tecnológicos. Cultura universitaria, formas de vida, en una universidad en degradación, en desorden respecto a los nuevos tiempos, que desde lo micro, desde el ser, permite ir al individuo, encontrarse para poder crear un orden, una organización. Buena manera de empezar, de comenzar a tratar a la identidad universitaria como primer punto, para poder entender la degradación, el desgaste de la identidad cultural universitaria. Desorden que permitirá confrontar rupturas, cismas, divisiones entre miembros, desviaciones, de donde todas las interacciones y los encuentros fijarán caminos a un orden para garantizar el desorden. Bucle, espiral, recursiva, solidaria, cuyo círculo no vicioso es dialógico, complementario, concurrente y antagónico. Bucle que seguirá transformando de manera irreversible desde un desorden que siempre estará presente. Tratar la identidad desde la complejidad. Tratar la identidad desde la óptica universitaria implica reconocer la polisemia de su significado.
en espacios donde la docencia, la investigación y la extensión se debate entre una cultura humanizada y una cultura científica, ambas en medio del desafío global y complejo que surge de la expansión descontrolada del saber. Morín, 2002. Debate que ocurre en una organización social, como es la universidad, que toma decisiones sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje, cuyos comportamientos evidencian las dinámicas de trabajo, las formas de adecuación del personal, la red de conversaciones y acciones que se dan entre las personas, lo que piensan, lo que escuchan, lo que hablan y hacen, el proceso formativo e informativo en sí, características todas partes de la cultura organizacional, de la cultura universitaria. Ahora bien, mirando a la identidad en términos multidimensionales y siendo la universidad un espacio formador de identidades, tanto individuales como colectivas, ya de por sí, esta es un campo de oportunidades interpeladas por la realidad externa y evaluarla significa contrastar posturas, contradicciones, ir al desorden, a la turbulencia, a la fragmentación, a la desorganización abstracta entre identidades dentro de una misma identidad. Identidad que fluye en medio de una red de símbolos que redunda en una cultura que surge del individuo, bucle recursivo de un binomio identidad-cultura, que onticontológicamente permite verla por ambos lados, desde lo diacrónico, la identidad heredada, determinada, estructurada, hasta lo sincrónico, hasta la sincrónica, la identidad temporal, la identidad instituyente en el imaginario social, la que va creando y reforzando la no estructurada, Castoriadis 2013, la identidad de lo que somos ahora mismo. Acertado el momento para hacer una reflexión sobre la cultura universitaria en la discusión sobre su existencia. Acá recurriré a una nota de prensa que encontré en el submundo de las redes de Internet, de Ramón Rodríguez, vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid para la época, quien reflexionó muy acertadamente sobre este tema. Expuso que la universidad, a pesar de las dificultades crecientes, sigue siendo un centro que no solo produce y emite cultura, sino que reflexiona sobre ella, donde expresa que la universidad a las puertas del siglo XXI, contexto que se mantiene hoy día a inicios del siglo XXI, no tiene horizonte que no sea el de pensar sus posibilidades de acción y creación dando cumplimiento a las demandas de la nueva economía, donde la universidad no ve necesaria preparar una respuesta cultural y no prevé un espacio universitario para ella, para dar esa respuesta, y deja a otras instituciones sociales que promuevan el esfuerzo de comprensión. Y acá caemos en la dicotomía entre la cultura que debe crear y proponer y la cultura universitaria, la de la organización entre la humanística y la científica. Continúa reflexionando este autor al exponer un desgaste no evidente, pero visible, al escribir que la vida cultural ocupa un lugar marginal en el acontecer universitario, ya que la universidad está convertida en una academia profesional para la mayoría, en un centro de investigación especializada para unos pocos, donde la formación cultural está reducida a las llamadas, y entre comillas, actividades culturales, cierro comillas, que se realizan abundantemente pero que no pasan de ser un entretenimiento enteramente superfluo, pero que no se cuenta con una cultura como posibilidad real del quehacer universitario, siendo la universidad la única institución de la vida social que sigue atesorando un potencial de formación cultural que sin embargo es incapaz de organizar, dinamizar y dirigir ante todo hacia su propio interior. En definitiva, la cultura universitaria es una característica de la organización en su conjunto y no de los individuos que la componen. Es un fenómeno colectivo. Reflexión vigente ante nuestra realidad cultural universitaria, donde no solo se deben observar los comportamientos, las costumbres, los hábitos y las interacciones tanto en lo formal como en lo informal, para tener una idea sobre la identidad de la misma en lo interior, sino que nos lleva al desgaste propio, a la entropía, al transitar de la vida organizacional.
Bucle, el tetralógico, que abre las puertas al diálogo, a la confrontación, a lo antagónico, pero complementario y concurrente a la vez, donde las interacciones, los encuentros entre las partes del todo, entre los elementos que conforman la universidad, lo tangible e intangible, donde el recurso humano, hasta lo abstracto de la interacción, trabajo, faena, supervisión, apoyo, empuje, empatía, donde los valores compartidos, la misión, la visión, los objetivos, su historia, terminan siendo interacciones que modifican el comportamiento, la psiquis de los elementos, cuerpos, objetos y fenómenos que están presentes o se influencian del mismo. Cultura universitaria que se debate en existencia como formación entre la humanística y la científica, la propia aún por dinamizar, crear, indagar, que aún teniendo una identidad dada desde la llamada sociedad del conocimiento, no logra crearse y consolidarse fuera de lo meramente superfluo. La siguiente lámina, perdón, identidad universitaria que se da en alteridad, tanto en lo interno como en lo externo, donde el individuo, hasta lo colectivo, sin la alteridad no podría existir, donde el desorden, con todas sus características caóticas, permite visualizar la dificultad de poder tener una única definición conceptualizada sobre la identidad universitaria, ya que la misma se da en entornos socioculturales diferentes, donde la condición pública o privada, autónoma o no, refleja posturas disímiles. Por lo que bien se puede adecuar la interacción a los procesos de vida en la universidad, en y con sus integrantes, nuevos alumnos, rutinas académicas y administrativas, expectativas del nuevo estudiante, impresiones previas a su ingreso, alteridades, el otro, el cosmos, lo económico, las políticas, lo social, y el entorno y el contexto en que se desarrolla la psiquis universitaria. Interacciones que se mantienen y que igual se dan en los grupos formales e informales, donde la informalidad casi siempre gana ante la creación de una identidad que no siempre va de la mano con la visión y objetivos de la organización. Identidad esta que aún convocándola nuevamente está en confrontación con una nueva cultura planetaria, global y ecológica, donde la lucha entre lo propio con lo impuesto abre otros planteamientos y la hace mutable y dinámica, donde la filosofía, el ensayo, el arte, la novela y la reflexión entre el saber que favorece la integración de otros saberes se enfrenta a grandes interrogantes humanas. Discusión que, como se ha dicho anteriormente, abre las puertas a la interacción, a la cual existen muchos caminos o formas de llegarle, ya que, y abro comillas, para que haya organización es preciso que haya interacción. Para que haya interacciones es preciso que haya encuentros. Para que haya encuentros es preciso que haya desorden. Cierro comillas. Morán, 1977. Ahora bien, eh, comprendiendo que las interacciones no son meros actos comunicativos de intercambio, sino que resultan de un proceso dinámico, paso a hacer una pequeña reflexión donde se establece, para entender un tanto, la entropía, y digo tal cual como lo expone la lámina, el motor necesita de una fuente de energía para poder convertirla en trabajo. Si pensamos específicamente en el automóvil, la gasolina, junto con el sistema de chispa del motor, proporciona la energía química de combustión, capaz de hacer que el vehículo se mueva. ¿Qué tiene que ver esto con la entropía? La energía que el vehículo utilizó para realizar el trabajo y moverse se gastó, es decir, se tornó inservible, porque la energía liberada mediante un proceso químico ya no es utilizable para que un motor produzca trabajo. Y eso es la entropía. Y entropía es bucle tetralógico. Como cierre, voy a unas reflexiones puntuales donde tratar de definir la identidad cultural universitaria es debate permanente. Más aún cuando la cultura universitaria se debate entre una cultura humanística y una cultura científica,
una flexible que integra saberes y la otra que los separa. A, a manera de cierre, puedo decir que el bucle proporciona un marco para entender la complejidad y la interconexión inherentes al cosmos, a la gran red. No solo lo que está allá afuera, sino lo que es parte integral de nuestra existencia y de nuestras capacidades para pensar y comprender. En la siguiente lámina, las referencias bibliográficas que se utilizaron de apoyo, y cierro con un pensamiento de Morán, y abro comillas: el bucle tetralógico es el nuevo pentagrama necesario para concebir la génesis de la psiquis. El tetagrama, perdón, es el principio inmanente de transformaciones y organización de la psiquis, la naturaleza. Cierro comillas.